Relatomanía. Las palabras de León no habían dejado indiferente a Yuri. ¿Cómo podía saber que había encubierto a Mijaíl? Era imposible. No habían dejado cabos sueltos a la hora de montar la tapadera del futuro jefe de la organización. Eso le daba pie a sospechar que lo que le decía sobre el riesgo de la vida de Petrov, a quien realmente debía su lealtad, podría ser cierto. Él había aceptado ingresar en Black Ice porque el hombre que siendo un niño la había sacado de la calle y había confiado en él, se lo pidió para proteger a su hijo. Cuando se enteró que Stanislav podría haber asesinado a Linda, decidió sacarlo de la prisión para entregárselo en bandeja de plata a su jefe, demostrando que su fidelidad iba más allá de cualquier muro. Pero ahora, la semilla de la duda que León había plantado lo cambiaba todo. Conocía a Mijaíl, sabía que era ambicioso y que quería las cosas rápido y a cualquier precio. Pero de ahí a que quisiera encargarse de su padre, había un buen trecho. Su instinto le decía que era capaz de hacerlo, y eso solo hacía que la necesidad de escapar de la prisión se acentuase. No sabía si las palabras del policía eran ciertas o no, pero tenía que proteger a su jefe. Por otra parte, ese viernes, Boris cumpliría con la petición del brigadier. Yuri le había dicho que preguntase por Kasiana directamente a alguna de las chicas. En cuanto dijese ese nombre, ellas sabrían que era él quien se interesaba. Le ordenó que le dijese que necesitaba horquillas para pelo grueso y que preparase una infusión descafeinada para el siguiente viernes. El hombre se sobrecogió. No sabía si sería capaz de cumplir esas órdenes, pero la idea de perder sus extremidades le ayudó a aunar el valor que necesitaba para hacerlo. Ese viernes, el ritual de llegada de las chicas se repitió. Lo pusieron tras la barra para servir y llevar bebidas a todas las mesas. El alcohol y las drogas de diseño abundaban en la sala, pero esta vez, además de la exclusiva selección de reclusos de la cocina de los funcionarios, había alguien más en la improvisada sala de fiestas. Se trataba de otro preso, uno de los últimos en llegar. Estaba sentado en la mesa ejerciendo las funciones de croupier. Nikolai lo estaba disfrutando, no por el hecho de amenizar la velada, sino porque iba repartiendo ases y figuras a su antojo, manteniendo la tensión y la emoción en la mesa de forma que nadie se enfadase. Era un reto divertido y, por supuesto, beneficiaba de forma sutil y discreta a los que más influencia tenían. Sabía a quién debía mantener contento y con el dinero sobre la mesa. Se fijó en Boris y rápidamente entendió que no era un mero espectador. Sabía pillar a un tramposo, su expresión, sus gestos, su nerviosismo. Lo vio acercarse a una de las chicas y decirle algo. La joven ni siquiera le miró a los ojos. Se limitó a asentir y se fue directamente a hablar con otra de las mujeres, concretamente con la que parecía ser la coordinadora del grupo. Era la única que no coqueteaba con ninguno de los guardias y parecía estar controlando a las demás. Para Nikolai, que estaba acostumbrado a observar a los diferentes grupos de trabajadores de seguridad en los casinos, descubrir esos perfiles era tarea rutinaria. No quería inmiscuirse en asuntos que no le concernían, pero la curiosidad y el aburrimiento eran potentes motivadores. ¿Le diría algo a los guardias sobre lo que había visto? Su mirada se cruzó con la de la madame. Ella, mujer curtida y con habilidades similares a las suyas, se lo dijo todo con un simple gesto. Los curiosos siempre terminan en el muelle con zapatos de cemento. Stanislav le contó a Lukian que los de la lavandería le obligaban a decolorar uniformes. El sargento, que había dado su palabra de que no revelaría nada de lo que los hombres de Yuri le habían contado, se limitó a asentir
y a decirle que si quería seguir con vida, lo mejor que podía hacer era obedecer y ser discreto. Por su parte, tenía cientos de dudas, pero sabía que no tendría otra oportunidad de salvar su cuello. Poner su vida en manos del brigadier era la única forma de sobrevivir. Después, estaría en deuda con la Bratva, pero sabría apañárselas. Saldría adelante, tal y como lo llevaba haciendo toda su vida. De todas formas, el sargento tenía un pequeño as en la manga. Del mismo modo que un gran número de los funcionarios, exmilitares la mayoría, le despreciaban por el supuesto delito que había cometido, otros habían servido bajo su mando en el cuerpo de los Spetsnaz y le apoyaban desde la sombra. La discreción siempre había sido clave en su unidad, y los juramentos de lealtad y compañerismo prevalecían en cualquier situación. Y por si te lo preguntabas, Yuri ordenó a Boris que dejase de jugar con la comida de León. Si le pasaba algo, se encargaría personalmente de que se arrepintiese. Sacaría al policía de Black Ice y lo llevaría ante Petrov para que le dijese todo lo que sabía sobre la muerte de Linda y sobre los planes de Mikhail. Podría extorsionarlo tras esos muros, pero en la mansión de su jefe, su creatividad se dispararía. El plan de fuga de Black Ice está a punto de caramelo. Y si no quieres que Yuri se enfade, déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.